Bienvenidos mis queridos televidentes aquí a su canal Veracidad Channel. Estamos compartiendo con ustedes aquí aprendiendo juntos este apasionante libro de Apocalipsis y creyendo en la promesa cuando nos dice ahí en 1:3, bienaventurados los que leen, los que escuchan y los que guardan las palabras de esta profecía porque los días están cerca. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos acercándonos al tiempo en que el Apocalipsis prácticamente se está desarrollando ante nuestros ojos. Y aquí el Señor nos dice, cuando le escribe a las iglesias, dice que le está mandando una carta a las 7 iglesias y dice que a los ángeles que están en esas iglesias. Quiero que sepan, mis queridos hermanos, que cuando dice que la iglesia las cartas van dirigidas a un ángel de la iglesia, se está haciendo alusión a los pastores. Los pastores son los responsables de guiar a los creyentes, de llevarlos a lugares, como dice el Salmo 23. Sabemos que nuestro Señor Mesías, Yeshua Mesías, es nuestro pastor celestial. Él es el pastor eterno y dice que el Señor es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos, Él nos hace reposar. Junto a aguas de reposo, dice que nos lleva, conforta nuestra alma. Entonces, esa es la tarea de los pastores de las iglesias, de la iglesia de Cristo, porque Cristo es el pastor de las ovejas. Entonces, cuando aquí se dirige a cada iglesia, le está diciendo exactamente cómo está su posición, cómo estaba en aquel tiempo, cuando estaban los apóstoles, y cómo se ha ido desarrollando a lo largo de toda nuestra era, de hace 2000 años, que es el tiempo de la iglesia. Los 2000 años es la era del evangelio, la era de la iglesia de Cristo, porque Él la vino a establecer, ¿sí? Entonces, Él está al pendiente y tiene bajo control todo lo que está sucediendo con su iglesia. Y me preguntarás, ¿pero quién es la iglesia verdadera? Pues hay muchas iglesias. Bueno, déjame decirte, mi hermano, que la iglesia verdadera dice que es cada uno de nosotros, cada uno de los que nos unimos al Mesías. Dice, donde estén 2 o más reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Pues esa es la iglesia. La iglesia no es una denominación, tampoco es un edificio, tampoco es una organización de personas al azar. Son de aquellos que han decidido seguir al Cordero. Entonces aquí se está refiriendo a la iglesia de Pérgamo, que dice que esta es la iglesia casada con el mundo. Pérgamo significa matrimonio, significa unión, en griego significa torre fuerte. Cuando la iglesia de Pérgamo se unió con el mundo romano, de entonces, en tiempo del emperador Constantino, dice que la iglesia creció, pero monumentalmente, y se hizo influyente en todo el mundo hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy la que gobierna, es un centralismo tremendo y ha tenido influencia en todos los ámbitos gubernamentales. Dice que aquí en Mateo 13, 31, 32, hay una parábola del reino de los cielos. Dice, es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en un campo. Es la semilla más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la más grande de las hortalizas y se hace un árbol de tal manera que vienen las aves de los cielos y anidan en ella. Fíjese, prácticamente esa iglesia significa que ahí, en la iglesia de Pérgamo, está llena de espíritus inmundos. Espíritus inmundos, porque se ha hecho una mezcla de la verdad con la mentira. Y dice que, entonces, le dice aquí en el 12, en el capítulo 2, versículo 12, y escribe al mensajero de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco dónde moras
está diciendo, yo conozco dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes en mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días de Antipa, mi testigo, mi siervo fiel, que fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Dice que aquí, cuando la iglesia se une con el mundo, entonces Cristo es desplazado, pasa a segundo lugar. Ya no es la cabeza. La cabeza son hombres de esta tierra, enseñando doctrinas de hombres, más bien doctrinas de demonios. Pero aquí había un testigo que lo nombran, que se llama Agripa. Dice que este hombre era un creyente en el Mesías. Entonces dice que el nombre de Agripa significa que está contra todo. Por eso aquí lo elogia, dice, mi testigo, mi siervo fiel, que fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Quiere decir que en esta iglesia, cuando en este tiempo habla de este Agripa, que estaba opuesto, iba en contra de todo lo que se enseñaba en la iglesia de Pérgamo, por esa unión que tuvo con el mundo de entonces, y dice que lo mataron. Sencillamente fue el mártir, porque dice que cuando una persona realmente, cuando un hombre representa la verdadera iglesia de Cristo, va a ser perseguido por un grupo de personas perversas y malvadas que sencillamente están dentro de la iglesia, pero están en contra de lo que Dios estableció cómo debería de ser su iglesia aquí en la tierra. Y le dice, pero sé que hay unas personas dentro de estas organizaciones que son testigos. Y le sigue diciendo, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Que tienes ahí algunos que retienen la enseñanza de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y le sigue haciendo las acusaciones. Dice, aparte de que esa iglesia es mundana, retiene la doctrina de Balaam. Fíjense nada más, Éfeso era una iglesia misionera muy poderosa, que él solamente tenía la doctrina de los nicolaítas. Pero aquí la iglesia de Pérgamo, ¿cómo vemos que se va degradando la iglesia? Ahora sí, gradualmente, degradando, porque es una decadencia gradual. Muchos cristianos empiezan muy bien su ministerio, muy bien. ¿Qué es lo que pasa? Que con el tiempo se alejan, pierden su primer amor, precisamente por lo que vamos a ver aquí. ¿Por qué la gente empieza a darle la espalda al que lo sacó de la muerte a vida? ¿Por qué le da la espalda con el tiempo? Porque esa es una costumbre muy notoria en nuestros tiempos, que vemos como gente que empieza muy bien le da la espalda a nuestro Creador, le da la espalda a nuestro Redentor. Y aquí ya vemos que, aparte de que la doctrina de los nicolaítas, las enseñanzas de los nicolaítas se pasan de Éfeso aquí a esta iglesia, y aparte adoptan el camino de Balaam. Y haciendo un estudio de lo que es el camino de Balaam, me encontré con algo sumamente patético. En Números dice que mientras Israel habitaba en Sittim, el pueblo comenzó a cometer fornicación con los hijos de Moab, pues estas mujeres, dice, invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se
inclinó su corazón a los dioses. Así se unió Israel a Baal Peor y se separó de Jehová, su Dios. Entonces el Señor dice que Él se encendió en su ira cuando lo traicionaron, cuando el hombre está en unión con su Creador, con el Eterno, ha contraído un compromiso como de esposa, de prometida, y luego se va con otro, dice que comete fornicación espiritual. Hace mucho la relación, el pecado de fornicación, pero esto tiene que ver con los hombres que teniendo un Dios se van con dioses ajenos. Ese es el más grave error. Entonces dice que, y estas mujeres iban y seducían a los hijos de Israel por consejo de Balaam. Fíjense nada más desde dónde viene ese espíritu engañador, ese espíritu perverso que viene a través de los líderes que están en las iglesias, que tienen dones y que son llamados por Dios, pero que por lucro están cambiando las doctrinas, están cambiando los mandamientos. Dice que por lucro lo hacen, ¿sí? Dice que fueron estas mujeres actuaron así, fueron a persuadir, fueron a seducir a los hijos de Israel, aconsejadas por Balaam. Dice que este profeta era un profeta, aunque era gentil, él tenía revelaciones de Dios acerca del Mesías, pero sin embargo, él por lucro enseñó cosas contrarias para apartar a los hijos de Dios del camino correcto. Y sigue diciendo que esa doctrina la describe tan claramente en el Evangelio de Judas, cuando les dice que hay de ellos, le dice a esos que pervierten, a esos líderes que están frente a las congregaciones, frente a las iglesias, que son pastores los que guían al pueblo. Tienen la responsabilidad de llevar al pueblo a un crecimiento espiritual, como dice, a conducirlos a pastos verdes, a que reposen en aguas tranquilas, a que conforten su alma, a que cambien, porque dice que la palabra es viva, la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y los pastores de las iglesias tienen si tienen el llamado de Dios de estar guiando a una iglesia, ellos tienen responsabilidad de darles a su iglesia pasto fresco, palabra que edifique su alma, porque dice que la palabra del Señor es perfecta y es un bálsamo para nuestra alma, es perfecta y es la que convierte el alma del hombre. Entonces imagínense usted esos pastores que en lugar de estar enseñando la palabra de Dios, están enseñando al pueblo a cometer fornicación, a adorar ídolos. Ya no vamos a decir que son imágenes, sino que se centren en una persona. Eso es abominación para Dios, porque le están quitando la gloria a Dios y además están llevando al pueblo a la perdición. Dice que estos son líderes religiosos. Voy a leer aquí lo que dice en Judas 11. Es algo muy fuerte, dice, ay de ellos, dice, porque han seguido el camino de Caín, el error de Balaam y la rebelión de Coré. Ay de ellos, ay de ellos.
Mire de dónde viene esa tendencia a desobedecer a Dios. ¿De dónde viene esa tendencia de no obedecer los mandamientos de Dios? Lo estamos viendo aquí bien claramente en esta iglesia de Pérgamo, bien prefigurado. Dice, te has casado con el mundo, estás siguiendo la enseñanza de Balaam y la enseñanza de los nicolaítas. La enseñanza de los nicolaítas viene desde Caín, porque Caín dice que significa que las personas quieren agradar a Dios cuando Dios les ha pedido cómo debe de adorarse a Dios. Dice, yo dejé un día establecido para que ese día el hombre adore mi nombre y he dejado el día de reposo. Pero ahora lo vamos a hacer cualquiera que nosotros querramos. Igualito que Caín. Caín dijo, Dios me ha pedido a mi hermano Abel y a mí que debemos de llevar el primogénito de nuestro ganado. Abel era pastor de ovejas. Entonces Caín tenía que haber ido a pedirle a su hermano Abel un cabrito para llevar una ofrenda agradable a Dios. Pero no, como él era agricultor, él dijo, yo voy a llevar de lo que yo quiera, voy a dar mi ofrenda de lo mejor, pero según lo que yo quiera. Esos son las personas que están en la iglesia, que quieren agradar a Dios, que quieren servir a Dios, que están sirviendo a Dios, pero bajo su propio gobierno, bajo su propia decisión, que ellos adoran a Dios, pero dice, yo lo voy a adorar, yo no voy a guardar el Shabbat, no, porque eso es para los judíos. Yo ahora como creyente voy a adorar el domingo, que también lo puedo hacer cualquier día que yo quiera, pero no es así. Pues esa doctrina de la enseñanza de los nicolaítas viene de Caín. ¿Y de dónde viene la enseñanza de Caín? ¿Quién se le enseñó a él? Pues sencillamente el primero que se rebeló contra las ordenanzas de Dios fue el mismo ángel caído Lucifer, que después se convirtió en Satanás. Desde que hubo esa rebelión en el cielo de Satanás y los ángeles caídos contra Dios, porque no quisieron guardar sus mandamientos, no quisieron seguir, transgredieron el primer mandamiento que dice, no tendrás otro Dios delante de mí. Ellos, Satanás dice, yo voy a ser mi propio Dios. Y así lo pasó al Edén, así lo pasó a Caín, y hasta el día de hoy está en la iglesia de Pérgamo, la iglesia que está casada con el mundo, la iglesia mundana, que hace todo para evangelizar, pero lo está haciendo bajo el principio de la vanagloria, de la exaltación propia, y con eso le está robando la gloria a Dios, porque está invalidando el primer mandamiento al hacerse líderes mundanos, al seguir hombres y al seguir enseñanzas de hombres. Una vez que se transgrede el primer mandamiento, pues ya los demás es muy fácil no obedecerlos. Solamente el primer pecado viene solo y dice la palabra, ¿qué es pecado? Pues pecado es transgredir la ley de Dios. ¿Y qué es la ley de Dios? Los 10 mandamientos. Entonces, es ahí el problema donde está esta iglesia de Pérgamo, totalmente perdida e involucrada en todos los afanes de este mundo. Entonces dice que se han ido estos que siguen el camino de Caín, que son los nicolaítas. Dice que es el camino de servir a Dios según la religión de cada persona, dice, y eso lleva a cometer herejías y rechazar realmente lo que Cristo quiere de nosotros. Dice que esto es tan crucial que nosotros debemos de servir a Dios según sus ordenanzas, según sus mandatos, según sus decretos, no como yo quiera. Yo siempre les hago una pregunta cuando conozco personas por primera vez. ¿Amas a Dios? Ah, sí, lo amo. ¿Y lo conoces? Bueno, yo lo amo,
Yo lo conozco y lo amo como yo lo conozco, a mi manera y como yo me lo imagino. Así está la mayoría de la gente, porque esta pregunta la hago a mucha gente, inclusive que es cristiana, que es católica. Le digo, ¿amas a Dios y lo conoces? Ah, no lo conozco. Entonces, ¿cómo lo puedes amar? Bueno, yo lo amo como yo quiero, como yo sé, como me han enseñado. Pero Dios no, dice que a Dios le amemos como yo creo, ni como yo pienso, ni como me han enseñado. Porque a mí me han enseñado erróneamente doctrinas de hombres. Y tengo que ser humilde para reconocer. Porque una vez que nos dice que si nosotros no guardamos sus mandamientos, somos transgresores de la ley. Y por consiguiente, estamos cayendo en el principio satánico, porque fue el primero que transgredió la ley de Dios. No quiso darle la adoración a Dios. Entonces dice, caen van por el camino de Caín. Y luego dice, Caín, ya les conté, que quiso agradar a Dios con su propio esfuerzo y ofreció de lo mejor. Y por envidia y por no arrepentirse, mejor mató a Abel, ¿verdad? Porque Abel sí, él cumplió el mandato de Dios. Y el error de Balaam, ¿cuál es? Dice, pues que es el que enseña una doctrina equivocada, pero la enseña no porque no conozca la verdadera, la enseña equivocadamente porque está obteniendo un lucro a cambio de enseñar cosas contrarias a la voluntad de Dios. Él, a sabiendas, dice. Entonces, es también cuando se enseñan doctrinas contrarias a la enseñanza de Dios, porque Dios ha dado dones a su iglesia y la gente hace uso y mal uso de esos dones. Hacen uso y mal uso de la palabra para lucrar, para engañar y para obtener cosas personales. Muy grave esa rebelión, lo que se está haciendo en las iglesias, porque casi en muchas iglesias no se da testimonio de Cristo porque no se guardan los mandamientos y tampoco la ley de los profetas les interesa. Entonces, ¿a dónde nos estamos dirigiendo? Vamos a ver qué les pasó a estas, cuando les dice aquí que las doctrinas que cayeron. Cuando se siguen doctrinas de hombres, dice que se desvía al pueblo de la verdadera adoración de Dios. Dice que los desvían sencillamente a adorar ídolos. Vamos a ver qué dice en Números 22:7. Vamos a acompañarme a esta lectura, Números 22:7. Dice aquí nuestra enseñanza, Números 22:7. Dice que cuando Balaam fue y engañó a las hijas de Moab, dice, fueron los ancianos de Moab a los ancianos de Madián con el precio de adivinación en sus manos y llegaron a Balaam y le dijeron las palabras de Balaam. Llegaron y lo compraron. Te vamos a pagar para que tú hables cosas que no son de Dios. Para que hables cosas que no sean de Dios. Es tan, pero tan dañino que por lucro muchos que se dicen que son pastores y que están frente a una congregación y están lucrando. Hace poco salió un reportaje, una denuncia de una persona que dice denunciar a los grandes líderes mundiales. Y luego salió otro reportaje exhibiendo las grandes mansiones de los grandes líderes y grandes congregaciones. No es malo que los pastores vivan de lujos, pero lo que es malo, que lucren con los sentimientos del pueblo de Dios para obtener ganancias deshonestas. Dice que estas personas y estos que hacen esas cosas están destinados a la destrucción. Y vamos a ver cómo sigue diciendo que la rebelión de Coré. Dice que Coré era rebelde contra Moisés. Y dice aquí en Éxodo 16, 32, 34.
Antes de que les lea este pasaje, cómo es que se rebeló Coré contra Moisés, regresamos después de este pequeño corte. Bueno, aquí nuestro Señor claramente dejó, por instrucciones de Moisés, cómo quería que el pueblo se alimentara. Él no quería que se alimentara de doctrinas falsas, sino de la palabra, de el maná. Dice que el maná significa que nosotros debemos de alimentarnos de la palabra viva. Y aquí dice en Éxodo, dice, Moisés dijo esto, dijo al pueblo que estaba en el desierto, esto es lo que Jehová ha mandado, que se guarde un gomer lleno de él por todas vuestras generaciones, para que vean el pan que yo os di de comer en el desierto, cuando lo saqué de la tierra de Egipto. Y dijo Moisés a Aarón, toma una urna y pon en ella un gomer de maná y ponlo delante de Jehová, a fin de guardarlo por todas vuestras generaciones. Y Aarón lo puso ante el testimonio para que fuese conservado como el Señor lo mandó a Moisés. Y vemos aquí en Hechos que, en Hebreos, ¿quién es ese maná? Dice que este maná, esta urna que estaba ahí, tenía un altar de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Dice claramente aquí, las tablas del pacto, los 10 mandamientos y el maná. Sabemos que el maná dice que es Cristo hecho pan para nosotros, porque Él es el pan de vida. Y nosotros entonces, si no damos ese testimonio, si no estamos nosotros alimentando de Cristo nuestra vida como creyentes, entonces no estamos en el cuerpo de Cristo, estamos comiendo alimento consagrado a los ídolos, estamos cometiendo fornicación. Entonces dice, no estamos dando, ni estamos dando testimonio de Cristo, porque no estamos comiendo de Él, y tampoco podemos dar testimonio de Cristo porque no estamos guardando los mandamientos, y por tanto estamos negando a los profetas. Y así está la vida de muchos hermanos, y todo por estar siguiendo el camino de Caín, la enseñanza de Balac, y por estar haciendo esas cosas vamos a caer en la rebelión de Coré. Y dice que a estos que se han rebelado así, ¿qué les pasó? Una cosa tremenda, porque la rebelión de Coré es precisamente, dice, no queremos obedecer a Moisés. No lo queremos obedecer. No lo queremos obedecer. Entonces, cuando una persona dice, en ese momento Coré decía, no te vamos a obedecer a ti. Entonces dice Moisés, bueno, ustedes dicen que no me van a obedecer, a pesar de que Dios me ha mandado a mí para liberarlos a ustedes y guiarlos a la tierra prometida, no me van a obedecer. Y hace un trato, empieza Moisés a hablar con el Señor y no con el Eterno, no entiende por qué se rebelan a tal grado que se molesta y dice, bueno, yo quiero una señal. Si ellos dicen que no me van a obedecer, entonces no te van a obedecer a ti, tú me mandaste aquí. Entonces confirma el hecho que tú me mandaste aquí, dame una señal. Y le pide una señal y dice, si ellos se mueren así de muerte natural en este momento, caen muertos de muerte natural, entonces comprenderé que yo no soy la autoridad para guiar a tu pueblo. Pero si en este momento se abre la tierra y se los traga vivos, entonces voy a saber que sí soy tu autoridad delegada. Y en ese momento dice
que se abrió la tierra. Toda esta historia se encuentra hermosamente relatada en Números 16, 1, 40, y todos la pueden leer ahí libremente. Pero dice que se abrió la tierra y se los comió vivos. Y eso hay una noticia que está saliendo ahorita en los medios, porque dicen, ¿cómo que se comió, que se abrió la tierra y que se los comió vivos? Eso es una leyenda, pero ahorita se está viendo esa señal, porque dice que en el día del juicio, también dice que se va a abrir la tierra y se va a comer vivos a 2 líderes mundiales que han pervertido la iglesia de Cristo. Dice que han pervertido desde que Constantino unió la creencia con la política, y es el Imperio Romano y actualmente representada por los papas, que han llevado a millones y millones de gente de buen corazón que está buscando a Dios, pero los han llevado igual como dice la palabra, en el camino de Caín, con gobiernos humanos, en el camino de Balaam, enseñando a la gente a desobedecer los mandamientos, puesto que la Iglesia Católica ha eliminado el primer mandamiento, el segundo mandamiento y por consiguiente el tercer mandamiento y el cuarto mandamiento. Entonces, ¿dónde estamos parados nosotros teniendo relación con la ramera de Apocalipsis? ¿Por qué estamos muchos evangélicos? ¿Por qué están muchos evangélicos teniendo relaciones con esa iglesia apóstata? Y se llaman iglesia cristiana. Por eso dice, la iglesia de Pérgamo es la iglesia mundana, la que se ha unido al mundo, donde están enseñando el camino de Caín, las enseñanzas de Balaam y la rebelión de Coré, que no quieren guardar los 10 mandamientos. De hecho, yo invito a todos mis hermanos evangélicos que aún el día de hoy sostienen que los 10 mandamientos, que la ley fue abolida por Cristo, yo los invito a que regresen, a que hagan un alto en su camino. No importa que si por años han enseñado que los 10 mandamientos ya no los tenemos que guardar. Que tengan la humildad de reconocerlo ante sus congregantes y digamos humildemente, ciertamente me equivoqué. Yo no estaba guardando los mandamientos de Dios. Porque dice que si nosotros transgredimos un solo mandamiento de la ley de Dios, que son los 10 mandamientos, que es preexistente al hombre, puesto que la rebelión para obedecer los 10 mandamientos surgió desde el cielo, en la rebelión de Satanás en el cielo. Entonces, ¿cómo podemos decir nosotros que los mandamientos de la ley de Dios son para los judíos? No nos vayamos nosotros tras el camino de Coré, la rebelión de Coré. Esa es la rebelión de Coré, estar en contra de los mandamientos, porque cuando él no quiso obedecer a Moisés, lo que le estaba diciendo estaba rebelándose contra el mismo Dios. Y dice, y se los abrió la tierra y se los tragó vivos a él y todas sus cosas. Y sigue diciendo el 16, por tanto, dice, arrepiéntete, porque si no te arrepientes, dice, vendré a ti pronto y combatiré contra ellos con la espada de mi boca. Combatiré contra ellos. Dice que esto no se refiere cuando el Señor regrese, dice que sino que Él va a juzgar, está juzgando de hecho a las iglesias por su palabra. ¿Cómo puede ahorita
ser una iglesia juzgada por su palabra, sencillamente cuando la iglesia es confrontada con la verdad. Y cuando es confrontada con la verdad y se le hace evidente las cosas que ha creído de la palabra, ya sea por ignorancia o ya sea por los errores conducidos por malos líderes, pero de todas maneras está en un error. Entonces dice, eso quiere decir que se tiene que arrepentir y humildemente reconocer que ha estado equivocado, como es esa doctrina del reemplazo que niega que va a haber un milenio, que niega que va a haber tribulación, que niega que la iglesia no va a estar en la tribulación. Si la iglesia tiene que ser probada a ver cómo está su fe. Entonces, en el 17 dice, y el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venza daré de comer el maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Cuando dice el que tenga oído, oiga. ¿Que acaso no tienen todos oídos? Bueno, hay gente que nace sin oídos, hay gente que nace sin ojos, pero son casos excepcionales. El que tenga oídos, oiga, dice. Y para oír, dice, oye Israel, oye atentamente. Oye, ¿por qué tengo que escuchar atentamente? Porque solamente el que escucha atentamente, el que ve atentamente a la palabra de Dios, no se va a olvidar cómo era, dice, sino que ve su rostro en la palabra, ve su pecado y se corrige. Pero el que no quiere obedecer, se ve en el espejo, ve sus manchas que tiene, se da la vuelta, no se limpia y luego se le olvida y sigue igual. La palabra es la que nos hace ver en qué camino estamos. Escucha atentamente para que veas. El escuchar tiene relación con el oído. Si tú quieres ver tu error, ¿cuál es tu posición como iglesia? ¿Por qué camino vas? Si tú quieres saber si vas por el camino de Caín, por las enseñanzas de Balaam y la rebelión de Coré, pues dice, mira atentamente a la ley de Dios y pregunta cuál es el camino correcto y síguelo. Es tiempo de volver a las sendas antiguas, es tiempo de volver a los rudimentos, es tiempo de reflexionar, porque la iglesia la mayoría de las iglesias están, no quiero decirlo, pero están lejos de la obediencia. A mí misma me ha costado trabajo hacer cambios aquí en la congregación. Yo estaba aferrada a que el domingo era el día correcto para adorar a Dios. Estaba muy equivocada, porque yo decía que era lo mismo. No, mis hermanos, Dios hizo los días diferentes, hizo todo diferente y Él dejó claramente 6 días vas a trabajar y el 7º día lo vas a consagrar para mí. El 7º día vas a comer de mí, porque dice, yo soy el maná que cayó del cielo. Dice que Dios nos da un alimento natural, pero el maná escondido es la palabra que Dios tiene para los que diligentemente lo buscan. Dice que el Señor es gloria de Dios. La gloria de Dios es esconder un asunto, pero gloria de los reyes es descubrir el asunto. Dios tiene muchas cosas para revelarnos, muchas cosas. Mismo Jesús les dijo, todavía tengo muchas cosas que decirles, pero no se las puedo decir ahorita, porque no lo soportaría. Pero se las voy a revelar después.
porque Dios lo tiene oculto, no para que se quede oculto ahí, porque Él no necesita tener nada oculto, pues Él conoce todo, conoce del alfa al omega, conoce la película antes de que empiece, ya conoce la terminación. ¿Por qué entonces a nosotros nos dejó que busquemos? Dice, si nosotros oímos atentamente y nosotros vencemos el mundo, tenemos que vencer esa mundanalidad que se está viviendo en las iglesias, tenemos que salir de ahí, tenemos que ir en contra de todas esas doctrinas, de toda esa enseñanza, dice, porque solamente así vamos a ser vencedores, vamos a oír y vamos a vencer, y dice que entonces Él nos dará el maná escondido, nos revelará sus tesoros, porque nosotros necesitamos tener revelación en estos tiempos cruciales. Necesitamos tener esa revelación. Y dice que también nos va a dar una piedrecita escrita, una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Y ahí en Mateo 16, 18 le dice a Pedro, yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerá contra ella. Y dice, el apóstol Pedro dice, vosotros también, como piedras vivas, sois edificadas como casa espiritual hasta ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Eso es lo que nosotros ahorita tenemos que ejercer, sacerdocio santo. Es en este tiempo, no se llama, entre las iglesias evangélicas no se llama sacerdote, se llama pastor, que estamos sirviendo al cuerpo de Cristo, lo estamos nutriendo, lo estamos alimentando. Nosotros somos hechos de arcilla, pero dice que si nosotros nos mantenemos en Cristo, dice que nos va a transformar en unas piedras vivas para conformar el edificio, el cuerpo de Cristo. No olvidemos que esas doctrinas, la doctrina de Balaam y la rebelión de Coré y el camino de Caín, dice que solamente destruyen la cabeza, destruyen nuestra relación con Cristo y destruyen el cuerpo. O sea que están siguiendo el mismo principio satánico, porque Satanás nomás vino a matar, a robar, a destruir. Entonces nosotros, en lugar, si no dejamos esas doctrinas diabólicas de Caín, de Balaam y la rebelión de Coré, sencillamente estamos edificando edificios para hombres, estamos construyendo reinos de hombres y estamos en contra de nuestro Mesías. Eso es sumamente grave y peligroso. En lugar de estar transformados, de ser transformados por la palabra en piedras vivas, y después dice que esas piedras vivas vamos a ser transformadas en la eternidad en piedras preciosas que van a estar adornando la ciudad santa, la Nueva Jerusalén. Y dice que cuando dice, ustedes son piedras vivas, dice Corintios, Primera de Corintios 3:12, y sobre este fundamento, el fundamento de los apóstoles, no otro fundamento. Si sobre este fundamento, alguno edifica oro, plata, piedras preciosas, madera, hierba, hojarasca, según como tú edifiques, ¿cómo vas a edificar? ¿Con oro, con plata y piedras preciosas, o madera, hierba y hojarasca? Esas son las doctrinas del error. Y toda obra será probada por fuego. Y dice que estas obras, según como tú edifiques, dice, puedes sufrir pérdida de lo que tú hayas hecho, aunque tal vez no pierdas tu salvación, pero vas a
pérdida de todo lo que tú estás haciendo aquí. Si no lo estás haciendo bajo el fundamento de los apóstoles, estás edificando en arenas movedizas y todo tu trabajo va a ser en vano el día que sea probada toda obra por fuego. Entonces toda la iglesia de Cristo, toda la iglesia, todos los creyentes vamos a rendir cuentas ante el tribunal de Cristo. ¿Qué hicimos con esa salvación? ¿Cómo edificamos? ¿Bajo qué fundamento lo hicimos? Porque ya vimos que hay fundamentos de hombres y hay fundamento apostólico. Mas nosotros los que estamos siguiendo a Cristo, dice 2 Corintios 3:18, todos a cara descubierta, mirando y reflejando como un espejo la gloria del Señor, transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Eterno. Porque dice claramente que cuando Dios juzgue a todos, dice, es cuando se va a ver realmente tu obra, porque todos vamos a ser juzgados por lo que hicimos en este mundo, por nuestra conducta. Si realmente fuimos transformados a la imagen y semejanza y en la gloria de Dios, o si nos conformamos a este mundo. Y este mundo, dice que este mundo está destinado para una sola cosa, para ser destruido por fuego juntamente con los impíos, los que no quieren salir del error. Yo los invito a que reflexionen, a que busquen diligentemente en la verdad y que no se resistan a la enseñanza, sino que con humildad regresemos a las sendas antiguas. Entremos por la puerta angosta para tener amplia entrada en la nueva Jerusalén, en la nueva tierra y en el nuevo cielo. Que Dios nos bendiga.